Cada dificultad trae una lección, enseñanzas budistas para superar el dolor. La vida humana está marcada por un camino en el que las alegrías y los sufrimientos se entrelazan como hilos de un mismo tejido. Nadie puede escapar a las pruebas, a las pérdidas, a los momentos en que el dolor parece más grande que nuestra capacidad de soportarlo. Desde la perspectiva del budismo, sin embargo, cada dificultad es una oportunidad de transformación, un maestro silencioso que nos conduce hacia una comprensión más profunda de la existencia. El sufrimiento no es un castigo ni una fatalidad sin sentido, sino parte esencial de la senda hacia la liberación. Buda enseñó que la vida está impregnada de dukkha, una palabra que puede traducirse como sufrimiento, insatisfacción o incomodidad. A primera vista, esta afirmación puede parecer pesimista, pero en realidad es profundamente liberadora. Al reconocer la naturaleza inevitable del sufrimiento, se nos abre la posibilidad de comprenderlo, aceptarlo y trascenderlo. No se trata de huir ni de negar la experiencia dolorosa, sino de aprender de ella, de verla como un espejo que refleja la verdadera naturaleza de la mente y del mundo. Cada dificultad que atravesamos, ya sea una pérdida afectiva, una enfermedad, una traición o un fracaso, guarda en su interior una enseñanza que puede ayudarnos a crecer espiritualmente. El budismo nos invita a mirar hacia adentro, a preguntarnos qué podemos aprender de cada herida, qué ilusión se está rompiendo, qué apego se nos está mostrando y cómo podemos despertar a una conciencia más amplia y compasiva. Este texto se adentrará en 5 grandes dimensiones de las enseñanzas budistas relacionadas con el dolor. Cada una de ellas mostrará cómo, en medio de la oscuridad, hay una luz de comprensión esperando a ser descubierta. Se trata de un viaje largo y profundo en el que exploraremos las raíces del sufrimiento, la práctica de la aceptación, la fuerza de la compasión, la sabiduría del desapego y la transformación del dolor en camino espiritual. El lector encontrará aquí no fórmulas rápidas ni promesas de una vida sin dificultades, sino una guía inspirada en siglos de sabiduría que apunta hacia una verdad sencilla. Todo lo que vivimos puede convertirse en maestro si tenemos la disposición de aprender, y cada herida puede transformarse en puerta hacia la paz interior siempre que nos acerquemos a ella con la mente abierta y el corazón dispuesto. El dolor como primer maestro en el camino espiritual. Cuando una persona enfrenta por primera vez el dolor profundo, la pérdida de un ser querido, una decepción amorosa, una enfermedad repentina o la sensación de vacío existencial, la mente tiende a rebelarse. Nos preguntamos por qué nos sucede. Buscamos culpables, nos resistimos con todas nuestras fuerzas a aceptar lo que es. Esa resistencia se convierte en un fuego interno que quema aún más que la situación en sí. El budismo nos enseña que esta reacción es natural, pero también que detrás de ella se esconde una oportunidad invaluable, la de descubrir que el dolor no es un enemigo, sino un maestro. Buda mismo comenzó su búsqueda espiritual al observar el sufrimiento humano. Al salir de su palacio y ver la enfermedad, la vejez y la muerte, comprendió que la vida estaba atravesada por algo más grande que el placer y la comodidad. Fue el contacto con el dolor lo que lo impulsó a dejar su vida de privilegios y emprender el camino hacia la iluminación. De la misma manera, cada ser humano puede considerar que los momentos de sufrimiento son llamados a despertar, invitaciones a mirar la vida con otros ojos. Cuando el dolor irrumpe, se derrumba la ilusión de control absoluto. Creemos que podemos mantener la felicidad bajo nuestro dominio, que si organizamos bien nuestra vida y acumulamos lo que deseamos, lograremos una seguridad permanente. Pero basta un golpe inesperado para que todo se tambalee. Es entonces cuando el budismo nos recuerda que la impermanencia lo atraviesa todo. Nada es fijo,
Nada es seguro, nada está garantizado, y en esa comprensión se encuentra la semilla de la libertad. Aceptar el dolor como maestro no significa resignarse de manera pasiva ni caer en la desesperación. Significa, en cambio, permitir que la experiencia nos hable, que nos muestre las raíces de nuestro apego, que revele la fragilidad de nuestras expectativas y que nos invite a abrirnos a un horizonte más amplio. Una persona que atraviesa la pérdida de un ser querido, por ejemplo, puede llegar a comprender que la verdadera presencia de aquel ser no dependía solo del cuerpo físico, sino del amor compartido, de las huellas dejadas en la memoria y de la interconexión de todos los seres. El dolor también nos enseña compasión. Al experimentar en carne propia la herida, nos volvemos más sensibles al sufrimiento de los demás. Lo que antes era indiferencia comienza a transformarse en empatía. El budismo afirma que esta compasión es una de las cualidades más elevadas de la mente despierta, porque nos recuerda que no estamos solos en nuestras pruebas. Cada lágrima que derramamos nos une a millones de seres que también lloran, y en esa unión surge la posibilidad de un amor más amplio, que abarca no solo a quienes conocemos, sino a todos los que sufren. Este aprendizaje no ocurre de un día para otro. El dolor puede ser un maestro severo, que nos enfrenta con nuestras sombras, que nos desnuda ante nuestra vulnerabilidad y que nos obliga a reconocer la impermanencia de todo lo que amamos. Pero si logramos mirarlo con serenidad, descubrimos que detrás de cada herida hay una lección que apunta hacia la libertad interior. Como decía un antiguo maestro zen, las dificultades son ornamentos en el camino. Es decir, cada obstáculo, aunque doloroso, embellece y enriquece nuestra travesía espiritual. El primer paso, entonces, consiste en cambiar nuestra relación con el dolor. En lugar de rechazarlo o de identificarnos por completo con él, podemos abrir un espacio interior para observarlo. Esa observación atenta, sin juicio, es ya una forma de meditación. Cuando nos sentamos en silencio y llevamos la atención a nuestra respiración, notamos cómo las olas del dolor se levantan y se disuelven, una y otra vez. Descubrimos que la mente tiene la capacidad de acoger incluso las emociones más intensas, sin quedar destruida por ellas. Aceptar al dolor como maestro implica reconocer que no somos sus víctimas indefensas, sino aprendices en una escuela más grande. Cada dificultad, por más dura que sea, puede convertirse en semilla de sabiduría. Esa es la primera gran lección que el budismo nos ofrece. No huyas de tu dolor, no lo escondas, no lo niegues. Siéntate con él. Míralo a los ojos, escucha lo que tiene para enseñarte, y en ese proceso, paso a paso, notarás que la vida no es solo sufrimiento, sino también comprensión, compasión y transformación. El dolor, cuando se lo integra con sabiduría, deja de ser una cadena que oprime y se convierte en una puerta que abre hacia una libertad más grande. Si este mensaje resuena contigo y deseas seguir explorando estas enseñanzas profundas, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo sabiduría que transforma el corazón y la mente. La aceptación como puerta a la liberación. Aceptar el dolor parece, a primera vista, una tarea imposible. Nuestra mente está entrenada para resistir, para rechazar aquello que nos incomoda y para aferrarse con todas sus fuerzas a lo que nos da placer. Sin embargo, Buda enseñó que la raíz del sufrimiento no es el dolor en sí, sino la resistencia que oponemos a la realidad tal como es. Cada vez que una dificultad se presenta, la mente comienza a decir: esto no debería estar ocurriendo, no quiero vivir esta situación, necesito que todo vuelva a ser como antes. Esa lucha interna amplifica la herida, la multiplica, la hace crecer hasta ocupar todo nuestro horizonte. La aceptación, en cambio, abre un espacio interior en el que dejamos de luchar contra lo inevitable
y nos permitimos habitar plenamente la experiencia con todo lo que trae consigo. Aceptar no es rendirse ni resignarse. No se trata de cruzar los brazos y soportar pasivamente la vida como si fuéramos prisioneros sin salida. La aceptación budista es activa, consciente, lúcida. Es la capacidad de mirar a la cara a la realidad y decir, esto está ocurriendo, y aunque no lo elegí, voy a aprender a relacionarme con ello desde la sabiduría y no desde la resistencia. Al aceptar, no negamos el dolor, sino que le damos espacio, lo observamos, lo respiramos y dejamos que nos enseñe lo que tiene para enseñarnos. Cuando una persona atraviesa una enfermedad, por ejemplo, suele aparecer un torbellino de emociones. Miedo, rabia, tristeza, impotencia. Resistirse a la enfermedad no la hace desaparecer. Al contrario, añade un peso adicional a la carga que ya se debe llevar. Pero si en medio del dolor físico o emocional uno encuentra un lugar de aceptación, algo cambia. La mente se abre, la ansiedad se reduce y aparece una calma que permite afrontar la situación con mayor claridad. No significa que la enfermedad se vuelva agradable, sino que deja de ser una prisión mental. La aceptación nos libera del ¿por qué a mí? Y nos conduce al ¿cómo puedo caminar este camino con sabiduría? El budismo utiliza la metáfora de la flecha para explicar esta enseñanza. Cuando atravesamos un dolor inevitable, es como si nos hiriera una flecha. Esa flecha es la primera causa de sufrimiento, pero inmediatamente después, la mente dispara una segunda flecha, la resistencia, los pensamientos de rechazo, la ansiedad, la negación. Esa segunda flecha es la que realmente nos destruye por dentro. La aceptación consiste en no disparar la segunda flecha, en no añadir sufrimiento adicional al dolor que ya forma parte de la vida. La práctica de la meditación es una herramienta fundamental para cultivar esta aceptación. Al sentarnos en silencio y observar la respiración, aprendemos a mirar los pensamientos y emociones que surgen sin aferrarnos a ellos ni rechazarlos. Descubrimos que todo lo que aparece en la mente es impermanente. El dolor surge, se intensifica, luego disminuye y desaparece como una ola que se forma en el océano y se disuelve en la misma agua que la vio nacer. Al experimentar esta impermanencia de manera directa, la mente se va entrenando poco a poco en aceptar lo que surge sin caer en la desesperación. Aceptar también significa soltar la ilusión de control. Nos gusta pensar que tenemos el dominio absoluto sobre nuestras vidas, que podemos evitar cualquier herida si somos lo suficientemente cuidadosos o inteligentes. Pero la realidad nos demuestra lo contrario. El azar, la enfermedad, la muerte y la impermanencia están más allá de nuestro control. La aceptación consiste en rendirse a esa verdad sin amargura, reconociendo que lo único que podemos controlar es nuestra respuesta interior. Buda enseñaba que no podemos evitar que el viento sople, pero sí podemos aprender a ajustar las velas de nuestra embarcación. Aceptar no implica pasividad, sino apertura a la acción correcta. Una persona que acepta su dolor no se queda inmóvil, sino que actúa desde un lugar de serenidad. Por ejemplo, alguien que acepta una pérdida afectiva no niega lo ocurrido ni se hunde en la desesperación. En cambio, reconoce la herida, permite que el duelo fluya y poco a poco encuentra formas de reconstruir su vida. Esta aceptación lúcida es lo que posibilita el verdadero cambio. Muchas veces el rechazo al dolor proviene de nuestra mente condicionada por el deseo. Queremos que la vida sea como imaginamos, queremos que todo siga un guión preestablecido. Pero la existencia no se somete a nuestros deseos. El budismo enseña que uno de los 3 venenos de la mente es precisamente el apego, la tendencia a aferrarse a lo que nos da placer y a rechazar lo que nos incomoda. La aceptación, en cambio, es el antídoto.
nos abre al flujo natural de la vida, nos permite recibir tanto la alegría como la tristeza sin quedar atrapados en ninguna de las dos. Aceptar es, en cierto modo, reconciliarse con la impermanencia. Todo cambia, todo pasa, nada permanece igual. El sufrimiento surge cuando nos aferramos a lo que inevitablemente se va a transformar. Al aceptar, abrazamos la realidad cambiante y dejamos de pelear contra lo que no puede ser detenido. En esa reconciliación encontramos una profunda paz interior, una serenidad que no depende de las circunstancias externas. El camino hacia la aceptación no es inmediato ni sencillo. Muchas veces necesitamos atravesar varias etapas antes de llegar a ese punto de rendición consciente. Primero surge la negación, luego la rabia, más tarde la tristeza y finalmente la posibilidad de abrirnos a lo que es. Cada persona transita este proceso a su propio ritmo, pero el budismo nos anima a perseverar, a no desesperarnos en medio del camino. La aceptación no es un acto único, sino una práctica constante que se cultiva día tras día. En la tradición Zen existe una enseñanza que ilustra esta actitud. Un monje estaba lamentándose por la pérdida de su maestro y se preguntaba cómo podía continuar sin él. Un anciano le respondió: «El río no deja de fluir cuando un árbol cae en su cauce. El agua lo rodea, lo abraza y sigue su camino». Así es la aceptación, un movimiento interno que nos permite seguir fluyendo a pesar de los obstáculos. Cuando aceptamos profundamente, descubrimos una libertad interior inesperada. El dolor puede seguir presente, pero ya no nos domina. Es como estar en medio de una tormenta, sabiendo que en el centro del huracán hay un espacio de calma. Esa calma se convierte en nuestro refugio, en nuestro lugar de descanso. Desde allí podemos contemplar incluso el sufrimiento con otra mirada, como parte del misterio de la vida que también nos conduce hacia el despertar. Aceptar el dolor nos conecta también con la humildad. Comprendemos que no somos todopoderosos, que la vida no gira en torno a nuestros deseos. Esa humildad nos acerca a los demás, nos hace más compasivos, más conscientes de nuestra fragilidad compartida. Al reconocer que todos sufrimos, que todos atravesamos pérdidas y pruebas, surge un sentimiento de fraternidad universal. La aceptación, por tanto, no solo nos libera a nivel individual, sino que nos conecta con la humanidad entera. Es importante señalar que la aceptación no significa tolerar injusticias ni soportar abusos. No es un llamado a la pasividad ante el maltrato. El budismo distingue claramente entre aceptar la realidad tal como es y dejarse someter por lo dañino. La aceptación nos da la claridad para discernir qué podemos cambiar y qué debemos dejar ser. Esa claridad es la base de la acción ética y compasiva. En la práctica diaria, la aceptación puede cultivarse en los pequeños gestos. Cuando nos enfrentamos a un retraso en el tráfico, podemos enojarnos y sufrir, o podemos aceptar que la situación está fuera de nuestro control y aprovechar ese momento para respirar conscientemente. Cuando recibimos una crítica, podemos reaccionar con ira o podemos aceptar la incomodidad inicial y reflexionar si hay algo que aprender de ella. Estos pequeños actos de aceptación van entrenando a la mente para enfrentar los grandes dolores de la vida con mayor serenidad. La aceptación es, en última instancia, la puerta hacia la liberación. Buda enseñaba que el nirvana no es un lugar al que se llega, sino un estado de la mente que se abre cuando dejamos de resistirnos a la realidad. Al aceptar, disolvemos la lucha interna que nos desgasta y encontramos una paz que no depende de lo externo. Esa paz es la verdadera libertad, la libertad de ser en medio de cualquier circunstancia, la libertad de no quedar atrapados en el ciclo interminable de la resistencia y el sufrimiento. Aceptar el dolor es un arte que se aprende con paciencia y con práctica.
Cada vez que la vida nos pone a prueba, tenemos la oportunidad de ejercitarlo. No se trata de hacerlo perfecto, sino de intentarlo una y otra vez, con suavidad, con compasión hacia nosotros mismos. Poco a poco, la mente se va habituando a descansar en la aceptación, y lo que antes era un campo de batalla se convierte en un espacio de calma y aprendizaje. La aceptación nos devuelve al presente. En lugar de quedarnos atrapados en lo que debería haber sido o en lo que tememos que vendrá, nos anclamos en lo que es ahora. Este momento, con su dolor y su belleza, es el único que realmente existe. Al habitarlo con plena atención, descubrimos que incluso en medio de la dificultad hay espacio para la paz, para la gratitud y para el amor. Aceptar no significa dejar de actuar, sino actuar desde otro lugar. Cuando aceptamos lo que es, dejamos de gastar energía en la resistencia y podemos dirigir nuestras fuerzas hacia lo que verdaderamente importa. Esa es la sabiduría que el budismo nos ofrece. La aceptación no es una cadena, sino una llave que abre la puerta de la liberación. En la medida en que practicamos esta enseñanza, nuestra vida se transforma. Ya no vivimos huyendo del dolor ni aferrándonos a lo efímero. Aprendemos a fluir con la existencia, como el río que avanza sin detenerse. Y en ese fluir, descubrimos que la verdadera fortaleza no está en controlar todo, sino en abrirnos con serenidad a lo que la vida nos trae. Aceptar el dolor es, pues, una de las lecciones más poderosas que cada dificultad puede ofrecernos. Al integrarla, nuestra mirada cambia. Lo que antes parecía un obstáculo insuperable se convierte en camino hacia una paz más profunda. El dolor sigue siendo dolor, pero ya no tiene la última palabra. La última palabra es la libertad que surge de la aceptación. Si este mensaje te inspira y deseas seguir acompañando este viaje de sabiduría budista, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo reflexiones que fortalecen el espíritu y abren el corazón. La compasión nacida del dolor, compartido. El camino del dolor humano no es un sendero solitario, aunque a menudo lo vivamos como si lo fuera. Una de las enseñanzas más profundas del budismo es que todo sufrimiento que experimentamos nos conecta inevitablemente con el sufrimiento de los demás. Nadie está exento de pruebas, nadie escapa a las pérdidas, nadie vive sin heridas. Esta verdad universal abre la puerta a un sentimiento inmenso que se llama compasión. Y es precisamente en el crisol del dolor personal donde surge la posibilidad de despertar esa compasión ilimitada que no distingue entre yo y los otros, sino que abraza a todos los seres como parte de un mismo tejido. Cuando nos golpea una dificultad, solemos encerrarnos en nosotros mismos. Nos parece que nadie entiende lo que sentimos, que nuestra herida es única e incomunicable. Pero si observamos con atención, descubrimos que lo que estamos atravesando es la experiencia común de la humanidad. Quien ha perdido a un ser querido se hermana con millones que también lloran a sus muertos. Quien ha enfermado se reconoce en los cuerpos frágiles de tantos otros que luchan día a día. Quien sufre por una traición se une a los que han sentido la misma punzada de abandono. En este reconocimiento se abre la compasión. Al mirar el propio dolor, vemos reflejado el dolor de todos, y al mirar el dolor de los demás, comprendemos mejor el nuestro. Buda enseñó que la compasión, karuna, es inseparable de la sabiduría. Comprender la naturaleza del sufrimiento nos vuelve naturalmente compasivos, porque entendemos que cada ser actúa, a menudo, desde su propia ignorancia, desde su propio miedo, desde sus propias heridas. El agresor también sufre, el indiferente también está atrapado en sus cadenas, el que hiere lo hace desde la confusión que lo domina. Esta visión no justifica la injusticia, pero permite que nuestra respuesta no sea el odio, sino la compasión.
Cuando alguien nos lastima y logramos ver más allá de su acción, comprendiendo la raíz de su sufrimiento, entonces estamos practicando el más alto nivel de compasión. El dolor personal es una escuela de compasión porque nos sensibiliza. Antes de conocer el sufrimiento en carne propia, solemos juzgar con ligereza. Pensamos que la tristeza ajena es exageración, que la debilidad es falta de carácter, que el miedo es cobardía. Pero cuando la vida nos hace pasar por las mismas pruebas, nuestras certezas se derrumban y surge una comprensión más amplia. Ya no miramos al que sufre como otro distante, sino como alguien que comparte nuestra misma fragilidad. Esa mirada transforma radicalmente nuestras relaciones. Nos volvemos más atentos, más pacientes, más dispuestos a acompañar. La compasión no es lástima. No se trata de mirar al otro desde arriba, como si nosotros fuéramos fuertes y el otro débil. Tampoco se trata de un sentimentalismo superficial que se conmueve un instante y luego se olvida. La compasión budista es profunda, nace de la conciencia de que todos estamos interconectados. Tu dolor es mi dolor, tu alegría es mi alegría, porque en última instancia no hay una separación absoluta entre los seres. Esta visión de interdependencia es la que da a la compasión su fuerza transformadora. Cuando practicamos la compasión, transformamos no solo nuestra relación con los demás, sino también con nosotros mismos. Muchas veces somos crueles con nuestras propias heridas. Nos culpamos por sentir, nos juzgamos por no ser suficientemente fuertes. Nos exigimos superar rápido lo que duele. La compasión interior consiste en tratarnos a nosotros mismos con la misma ternura con la que trataríamos a un ser querido en apuros. Significa decirnos, está bien que sufras, está bien que llores, está bien que no tengas todas las respuestas, mereces cuidado, mereces paciencia, mereces amor. Esta autocompasión es fundamental, porque sin ella la compasión hacia los demás se vuelve frágil o hipócrita. El budismo nos propone prácticas concretas para cultivar la compasión. Una de las más conocidas es la meditación metta o meditación de amor benevolente. En esta práctica se comienza deseándose a uno mismo palabras como que yo esté libre de sufrimiento, que yo esté en paz, que yo esté lleno de amor. Luego se extienden estos deseos hacia un ser querido, hacia una persona neutral, hacia alguien con quien tenemos conflicto y finalmente hacia todos los seres del universo. Con el tiempo, esta meditación va expandiendo nuestro corazón hasta incluir incluso a quienes nos han herido. Es un entrenamiento que transforma lentamente la dureza en ternura, el resentimiento en compasión. El dolor compartido nos enseña que la compasión es fuerza, no debilidad. Hay quienes creen que ser compasivo es ser blando o ingenuo, pero en realidad la compasión requiere un coraje inmenso, el coraje de abrir el corazón en lugar de cerrarlo, el coraje de responder con amor en lugar de odio, el coraje de seguir confiando en la bondad a pesar de haber sido heridos. Esta fortaleza compasiva es la que puede transformar al mundo, porque rompe el círculo de la violencia y abre caminos de reconciliación. Cuando cultivamos la compasión, también aprendemos a ver el dolor desde otra perspectiva. Ya no lo consideramos únicamente como una desgracia personal, sino como un recordatorio de nuestra unión con todos los seres. Cada lágrima que derramamos puede convertirse en puente hacia otra persona. Cada herida puede convertirse en lenguaje común que nos acerque a los demás. La compasión nos hace descubrir que, paradójicamente, el dolor puede ser un terreno fértil para el amor. Hay historias en la tradición budista que ilustran este poder de la compasión. Una de ellas habla de un discípulo que estaba muy enfermo y nadie quería cuidarlo por temor al contagio. Buda mismo se acercó, lo limpió, lo sostuvo y mostró con su ejemplo que la compasión es más fuerte que el miedo.
Aquel gesto enseñó a la comunidad que el verdadero camino espiritual no se mide por las palabras o por los ritos, sino por la capacidad de cuidar al que sufre. Esa lección sigue siendo actual. La espiritualidad sin compasión se convierte en vacío, pero la compasión convierte cualquier acto en sagrado. En la vida cotidiana, la compasión puede manifestarse en gestos simples: escuchar a alguien con atención, ofrecer una palabra de aliento, tender una mano en momentos difíciles. No necesitamos hazañas heroicas para practicarla. Cada vez que elegimos no juzgar, cada vez que elegimos comprender en lugar de condenar, cada vez que ofrecemos nuestra presencia en silencio, estamos sembrando compasión. Y esas semillas, aunque parezcan pequeñas, tienen un poder inmenso de transformación. La compasión nos enseña a mirar el dolor del mundo sin caer en la desesperanza. Vivimos en un planeta donde abundan las injusticias, las guerras, las desigualdades. Es fácil sentirnos abrumados y pensar que nada puede cambiar. Pero la compasión nos recuerda que cada acto cuenta, que cada gesto puede aliviar el sufrimiento de alguien, que cada corazón abierto es una chispa de luz en la oscuridad. No se trata de salvar al mundo entero, sino de estar presentes allí donde estamos, ofreciendo lo mejor de nosotros. También es necesario comprender que la compasión no significa permitir cualquier cosa. A veces, la acción compasiva implica poner límites claros, protegerse o proteger a otros de un daño mayor. La verdadera compasión no es complacencia, es lucidez unida al amor. Buda mismo fue firme cuando era necesario, porque entendía que permitir que alguien siga acumulando karma negativo también es una forma de crueldad. La compasión auténtica busca siempre el bien mayor, incluso si requiere firmeza o decisiones difíciles. Cuando la compasión se convierte en parte de nuestra vida, experimentamos un cambio profundo en nuestra percepción. Ya no vemos a los demás como enemigos, rivales o amenazas, sino como compañeros de viaje. Nos damos cuenta de que todos buscan la felicidad y huyen del dolor, aunque lo hagan de formas confusas. Ese reconocimiento disuelve las barreras del ego y nos abre a una vida más plena, donde la alegría se multiplica porque deja de ser solo nuestra y se convierte en alegría compartida. El dolor, entonces, deja de ser únicamente un peso y se convierte en semilla de compasión. Cada dificultad que atravesamos nos da la posibilidad de ensanchar el corazón. En lugar de encerrarnos en la amargura, podemos abrirnos al amor. En lugar de endurecernos, podemos ablandarnos. En lugar de aislarnos, podemos conectarnos más profundamente con la vida. Así, la compasión nacida del dolor compartido se transforma en una de las más grandes enseñanzas budistas, la de reconocer que el sufrimiento, lejos de separarnos, nos une en una misma red de existencia. Al integrar esta compasión en nuestra vida diaria, descubrimos que el camino espiritual no es un viaje solitario hacia una iluminación individual, sino una danza colectiva en la que cada ser importa. El despertar no es solo para uno mismo, sino para todos. La iluminación personal se vuelve incompleta si no conduce a aliviar el dolor de los demás. Y esta es quizá la enseñanza más hermosa, que en el fondo, sanar al otro es también sanarnos a nosotros mismos, porque no hay frontera real entre su dolor y el nuestro. El cultivo de la compasión transforma el sentido mismo de nuestras dificultades. Ya no vemos las heridas como maldiciones, sino como oportunidades de despertar un amor más grande. Cada vez que elegimos la compasión, rompemos una cadena de odio, sembramos paz, creamos un espacio de sanación. Esa es la verdadera victoria, no la de evitar el sufrimiento, sino la de convertirlo en fuente de amor. Si estas palabras tocan tu corazón y deseas seguir explorando este camino de compasión y sabiduría, te invito a suscribirte al canal. Tu suscripción nos permite continuar compartiendo enseñanzas que alivian el dolor y fortalecen el espíritu.
La sabiduría del desapego, como camino para transformar el dolor. El dolor humano está íntimamente ligado al apego. Nos aferramos a lo que amamos, a lo que creemos que nos pertenece, a lo que nos da seguridad, y cuando esas cosas se desvanecen porque todo es impermanente, sentimos que el mundo se derrumba bajo nuestros pies. El budismo enseña que la raíz del sufrimiento está precisamente en ese aferramiento, querer que lo que cambia permanezca igual, desear que lo que se escapa de nuestras manos nunca se vaya, exigir a la vida una estabilidad que ella no puede ofrecernos. Frente a esta verdad, la práctica del desapego aparece como una de las mayores sabidurías que el camino espiritual nos invita a cultivar. No se trata de rechazar la vida ni de vivir en indiferencia fría, sino de relacionarnos con las cosas, con las personas y con nosotros mismos de una manera libre, sin cadenas que nos condenen al sufrimiento innecesario. El desapego no significa no amar. Muy por el contrario, significa amar con una pureza más grande, porque es un amor que no busca poseer ni controlar. Un amor que respeta la libertad del otro y que acepta la naturaleza efímera de todo lo que existe. Amar desde el apego es querer que la persona o la situación se mantenga siempre igual, que nunca cambie, que esté disponible para satisfacer nuestras necesidades. Amar desde el desapego, en cambio, es reconocer que nada nos pertenece, que todo es préstamo del universo y que cada encuentro es valioso precisamente porque es fugaz. La flor que contemplamos un día se marchitará al siguiente, pero esa fragilidad no disminuye su belleza, la hace aún más intensa. Cuando sufrimos por la pérdida de un ser querido, lo que duele en gran parte es el apego a su presencia física, a la ilusión de que siempre estaría con nosotros. El budismo nos invita a honrar ese dolor, pero también a comprender que el cambio es la ley de la vida. Nadie permanece, nada se detiene. Esa comprensión no elimina la tristeza, pero la transforma en un sentimiento más amplio, en gratitud por lo vivido en lugar de desesperación por lo perdido. El desapego nos enseña a soltar sin odio, a decir adiós con amor, a permitir que lo que debe irse siga su camino. El apego no solo se manifiesta en nuestras relaciones, también aparece en los objetos, en las ideas, en la imagen que tenemos de nosotros mismos. Nos apegamos a las posesiones creyendo que ellas nos garantizan seguridad. Nos apegamos a nuestras creencias pensando que ellas definen quiénes somos. Nos apegamos a la juventud, al éxito, a la reputación, y cada vez que la vida cambia esas condiciones, sentimos que perdemos el suelo. El desapego nos invita a recordar que nada de eso es permanente, que ninguna de esas cosas constituye nuestra esencia más profunda. Lo que realmente somos no se reduce a un cuerpo, a un título, a un reconocimiento social. Descubrir esa verdad es liberar la mente de un peso enorme. Practicar el desapego no es retirarse del mundo, sino aprender a vivir en él con una ligereza diferente. Podemos disfrutar de los bienes materiales sin hacer de ellos nuestro tesoro. Podemos amar a las personas sin intentar poseerlas. Podemos abrazar las experiencias sin exigir que duren para siempre. Este modo de relacionarnos nos da una serenidad inmensa, porque ya no vivimos con miedo a perder, sino con gratitud por lo que se nos da en cada momento. El desapego también se convierte en medicina frente a los deseos desmedidos. Buda enseñó que uno de los grandes venenos de la mente es el deseo insaciable. Siempre queremos más dinero, más reconocimiento, más placer, más poder. Pero ese deseo nunca se satisface, porque en cuanto alcanzamos lo que anhelábamos, aparece un nuevo deseo que vuelve a inquietarnos. Es como beber agua salada. Cuanto más bebemos, más sed tenemos. El desapego nos libera de esta esclavitud, porque nos enseña a contentarnos con lo que hay, a valorar lo sencillo,
a descubrir que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en saber soltar. El dolor que nace de la pérdida puede transformarse en maestro de desapego. Cuando la vida nos arrebata algo que creíamos imprescindible, tenemos la oportunidad de mirar dentro y preguntarnos qué es lo que realmente no se puede perder. Descubrimos que lo esencial no son las circunstancias externas, sino la claridad de la mente, la compasión del corazón, la capacidad de estar presentes en el ahora. Todo lo demás viene y va, pero esas cualidades pueden crecer incluso en medio de la adversidad. El desapego nos lleva a poner nuestra confianza en lo que no depende de factores externos, en aquello que ninguna circunstancia puede arrebatarnos. El desapego nos muestra también que la vida es un constante fluir. Querer detener el río es imposible. Intentar congelar una experiencia feliz para que dure eternamente solo genera frustración. En cambio, cuando aceptamos que todo fluye, aprendemos a disfrutar de cada instante con mayor plenitud. Sabemos que lo que tenemos hoy puede no estar mañana y por eso lo valoramos más, lo saboreamos con gratitud, lo abrazamos con conciencia. El desapego, lejos de empobrecer la vida, la enriquece, porque nos permite estar realmente presentes en ella. Hay un relato zen que ilustra esta enseñanza. Dos monjes caminaban por el bosque y llegaron a un río donde una mujer pedía ayuda para cruzar. Uno de ellos, rompiendo la regla de no tocar a una mujer, la cargó en sus hombros y la llevó hasta la otra orilla. Más tarde, el otro monje, escandalizado, le reprochó haber quebrantado la disciplina. El primero respondió: «Yo dejé a la mujer en la orilla hace horas. ¿Por qué tú aún la sigues cargando?». Este cuento nos recuerda que el verdadero apego muchas veces está en la mente, en la imposibilidad de soltar lo que ya pasó. Practicar el desapego es soltar de verdad, no solo en apariencia, para que la mente no quede prisionera del pasado ni de expectativas irreales. El desapego nos ayuda también en la relación con nosotros mismos. Nos apegamos a una imagen fija de quiénes somos. Soy fuerte, soy exitoso, soy joven, soy capaz. Pero la vida se encarga de mostrarnos que esas etiquetas cambian con el tiempo. El desapego nos invita a no identificarnos de manera rígida con ninguna de ellas, a descubrir que nuestra identidad profunda es más amplia que cualquier definición. Al soltar esas identificaciones, nos liberamos del miedo a perder lo que creemos ser y descubrimos que siempre podemos renovarnos, siempre podemos empezar de nuevo. En la práctica cotidiana, el desapego se ejercita en los pequeños actos. Soltar un objeto que ya no necesitamos, renunciar a una discusión inútil, dejar que otro tenga la razón, permitir que la vida siga su curso sin intentar controlarlo todo. Cada gesto de desapego es un entrenamiento que fortalece la mente y la prepara para los grandes momentos en que habrá que soltar algo más importante. No se trata de esperar a las grandes pérdidas para practicar, sino de cultivar día a día la actitud de ligereza que nos permitirá enfrentar con serenidad lo inevitable. El desapego no significa indiferencia, sino amor lúcido. El apego confunde el amor con la posesión, mientras que el desapego lo libera para que sea auténtico. Cuando amamos desde el desapego, damos sin esperar, cuidamos sin exigir, acompañamos sin querer moldear al otro según nuestras expectativas. Este amor es más fuerte, porque no depende de condiciones externas. Es un amor que permanece incluso cuando el otro cambia, incluso cuando la relación se transforma, incluso cuando llega la separación. Buda enseñó que el camino medio es la clave. No se trata de reprimir los deseos hasta el punto de la negación absoluta de la vida, ni de dejarse arrastrar por ellos hasta quedar esclavizados. El desapego es ese equilibrio que nos permite disfrutar sin aferrarnos, participar sin depender, amar sin poseer.
Es un arte que se aprende con práctica, con paciencia, con atención constante. Cuando el dolor llega, el desapego nos muestra cómo transitarlo con mayor serenidad. En lugar de decir, no puedo vivir sin esto, aprendemos a decir, viví con esto, y ahora aprenderé a vivir de otra manera. En lugar de hundirnos en el resentimiento, encontramos gratitud por lo que fue. En lugar de cerrarnos en la nostalgia, abrimos el corazón a lo que la vida aún tiene por ofrecer. Este giro interior cambia completamente nuestra relación con el sufrimiento. El desapego también nos ayuda a comprender la muerte. El miedo más profundo del ser humano es soltar la vida misma. Nos aferramos al cuerpo, a la identidad, a las experiencias, y la idea de perderlo todo nos aterra. El budismo enseña que la muerte no es un fin absoluto, sino una transformación, una continuación del fluir. Practicar el desapego en lo cotidiano es prepararse para ese gran soltar final, de modo que cuando llegue la hora podamos irnos en paz, sin cadenas, sin angustia. La sabiduría del desapego convierte cada dificultad en maestra. Cada pérdida nos enseña a soltar, cada cambio nos recuerda la impermanencia, cada renuncia nos libera un poco más. Y en ese proceso, lejos de empobrecernos, nos volvemos más plenos, porque dejamos de cargar con pesos innecesarios y descubrimos la ligereza de vivir libres. El dolor siempre será parte de la vida, pero el apego lo intensifica hasta volverlo insoportable. El desapego, en cambio, lo transforma en oportunidad. No evita que suframos, pero nos enseña a sufrir de otra manera, con conciencia, con gratitud, con apertura. Así cada dificultad deja de ser una condena y se convierte en un maestro que nos acerca a la verdadera libertad. Si estas enseñanzas resuenan contigo y deseas seguir profundizando en este camino de sabiduría y desapego, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a continuar compartiendo reflexiones que iluminan el corazón y fortalecen el espíritu. La transformación del dolor en camino espiritual. El dolor puede ser una carga que paraliza, una prisión invisible que encierra a la mente en la desesperanza, o puede convertirse en una puerta que nos conduce a una comprensión más profunda de la existencia. En el budismo, la dificultad no se ve como un obstáculo externo que debe eliminarse a toda costa, sino como un terreno fértil en el que puede brotar la semilla del despertar. Cada lágrima que derramamos puede ser agua que nutre esa semilla. Cada pérdida puede ser un maestro que nos enseña sobre la impermanencia. Cada sufrimiento puede ser el inicio de una transformación radical que nos conduce hacia la liberación. La cuestión central es cómo nos relacionamos con el dolor. Si lo rechazamos con rabia y miedo, se convierte en cadena. Si lo abrazamos con atención y sabiduría, se convierte en camino. Buda mismo es el ejemplo más claro de esta enseñanza. No fue en la comodidad del palacio donde despertó, sino al enfrentarse a la vejez, a la enfermedad y a la muerte. Fue al contemplar el dolor humano que comprendió la necesidad de buscar un sendero diferente, un camino que no negara la realidad del sufrimiento, sino que lo transformara en sabiduría. Ese mismo camino se nos ofrece hoy. Cada dificultad puede ser vivida como condena o como oportunidad, y la decisión depende de nuestra disposición interior. Transformar el dolor en camino espiritual significa, en primer lugar, dejar de verlo como enemigo. Nos han enseñado a huir del sufrimiento, a evitarlo, a anestesiarlo con distracciones o placeres inmediatos. Pero mientras más huimos, más nos persigue. La práctica budista nos invita a dar un giro completo, acercarnos al dolor, mirarlo de frente, explorarlo con curiosidad. Como quien entra en una cueva oscura con una lámpara, al principio sentimos miedo, pero poco a poco descubrimos que dentro hay tesoros ocultos. El dolor, mirado con atención, revela verdades profundas sobre la vida, sobre nosotros mismos, sobre la naturaleza del mundo. Una de esas verdades es que todo cambia.
El dolor nos lo recuerda de manera brutal. La persona que amábamos ya no está. La salud que dábamos por sentada se deteriora. Los planes que habíamos trazado se desmoronan. Cada vez que experimentamos una pérdida, la impermanencia se hace evidente. Esta verdad, que al inicio parece cruel, se transforma en liberadora cuando la comprendemos en su profundidad. Porque si todo cambia, también cambia el dolor. Ninguna herida es eterna, ninguna oscuridad dura para siempre. Al reconocer esto, aprendemos a no desesperarnos en medio de la dificultad, porque sabemos que también ella pasará. Otra verdad que el dolor nos revela es la interconexión. Cuando sufrimos, descubrimos que no estamos solos. Otros también atraviesan penas semejantes y esa conciencia nos une. Nuestro dolor se convierte en puente hacia los demás. Dejamos de pensar que el sufrimiento es un castigo personal y comprendemos que forma parte de la condición humana. En este reconocimiento surge la compasión. Nos volvemos más sensibles al dolor ajeno, más capaces de acompañar, más dispuestos a aliviar. Así, lo que parecía encerrarnos en soledad se convierte en la llave que nos abre al amor. La transformación del dolor también implica aprender a ver en él un maestro. Cada dificultad nos muestra algo que necesitamos comprender. La traición nos enseña sobre la confianza verdadera. La enfermedad nos recuerda la fragilidad del cuerpo. La muerte nos invita a vivir con más intensidad el presente. El fracaso nos abre a la humildad y al aprendizaje. Ninguna experiencia dolorosa carece de lección. Todas son oportunidades disfrazadas. El sufrimiento se convierte en espejo en el que se reflejan nuestros apegos, nuestros miedos, nuestras ilusiones. Si tenemos el valor de mirar ese espejo, descubrimos aspectos de nosotros mismos que de otro modo permanecerían ocultos. Transformar el dolor en camino espiritual requiere también práctica constante. No basta con comprender estas ideas de manera intelectual, es necesario integrarlas en la vida cotidiana. La meditación es un medio fundamental para ello. Al sentarnos en silencio y observar la respiración, aprendemos a mirar las sensaciones dolorosas sin identificarnos con ellas. Descubrimos que el dolor físico o emocional no es un muro sólido, sino una serie de olas que surgen y se disuelven. Esta experiencia directa nos permite no quedar atrapados en la desesperación, sino observar con serenidad lo que ocurre. Poco a poco, la mente se vuelve más capaz de acoger el dolor sin ser destruida por él. Otra práctica esencial es la del mindfulness o atención plena. Consiste en estar presentes en cada instante, incluso en medio del sufrimiento. Cuando estamos atentos, no añadimos a la dificultad historias innecesarias. El dolor es lo que es, una sensación en el cuerpo, una emoción en la mente, pero nuestra mente suele multiplicarlo con pensamientos como «esto nunca acabará», «no podré soportarlo», «mi vida está arruinada». Estos pensamientos son los que convierten una herida en tortura. La atención plena nos ayuda a verlos como lo que son, solo pensamientos, nubes pasajeras en el cielo de la mente. Al reconocerlos y dejarlos pasar, el dolor pierde parte de su poder sobre nosotros. La transformación del dolor también se da cuando lo ponemos al servicio de los demás. Muchas personas que han vivido sufrimientos profundos se convierten en faros de luz para otros. El dolor, una vez comprendido, puede ser compartido como experiencia que acompaña, como testimonio que inspira, como ejemplo de resiliencia. Así, nuestra herida se convierte en medicina para el mundo. Lo que parecía inútil se vuelve valioso. Lo que parecía destrucción se vuelve creación. Cada vez que ayudamos a alguien desde nuestra propia experiencia de dolor, estamos transformando ese dolor en camino espiritual. El budismo habla de los bodhisattvas, seres que, habiendo despertado, eligen quedarse en el mundo
para aliviar el sufrimiento de los demás. En cierto sentido, cada uno de nosotros puede encarnar ese espíritu cuando decide que su propio dolor no será motivo de encierro, sino de apertura. Cuando transformamos nuestro sufrimiento en compasión activa, estamos caminando como bodhisattvas, sembrando alivio allí donde antes solo había herida. La transformación del dolor requiere también confianza en la vida. Confiar no significa creer que todo saldrá como queremos, sino reconocer que incluso en las experiencias más duras hay un sentido más amplio, una posibilidad de aprendizaje, un camino oculto hacia la sabiduría. Esa confianza nos sostiene cuando las fuerzas flaquean, nos da esperanza cuando todo parece perdido. En medio de la tormenta, la confianza es el ancla que nos recuerda que el mar, por agitado que esté, también tiene aguas tranquilas en su profundidad. No hay transformación sin paciencia. El dolor no se convierte en camino de un día para otro. Muchas veces atravesamos etapas de resistencia, de rabia, de desesperanza. Es normal, es humano. La práctica consiste en seguir caminando, aunque sea lentamente, aunque parezca que no avanzamos. Cada paso que damos hacia la aceptación, hacia la compasión, hacia el desapego, es ya una transformación. Incluso cuando no lo sentimos, el simple hecho de permanecer en el camino ya está obrando cambios en lo profundo. En la tradición budista se dice que el loto florece en el barro. Esta imagen es poderosa. Sin el barro no hay flor. De la misma manera, sin dolor no hay despertar. El barro de nuestras dificultades es el terreno en el que puede brotar la flor de la sabiduría. Al principio vemos solo la suciedad, la oscuridad, la incomodidad. Pero con el tiempo, si sabemos cuidar la semilla, surge la flor que transforma el barro en belleza. Así es nuestra vida. Cada dificultad puede ser barro que nos hunde, o puede ser el suelo donde florece la paz interior. El dolor nos transforma también al mostrarnos que no necesitamos tanto como creemos. Cuando todo se derrumba, descubrimos lo esencial. Muchas veces vivimos rodeados de cosas, de proyectos, de expectativas, y solo cuando una dificultad nos despoja de ellas, descubrimos qué es realmente necesario. En medio del dolor, aprendemos a valorar lo simple, un gesto de cariño, una respiración consciente, un instante de calma. Esta simplicidad es un regalo que el dolor nos deja si sabemos apreciarlo. La transformación del dolor en camino espiritual no significa que dejemos de sentir. Seguiremos llorando, seguiremos teniendo momentos de tristeza o de miedo. La diferencia es que ya no nos identificamos por completo con esas emociones. Sabemos que son olas en el océano de la vida, que vienen y van, que no nos definen. Aprendemos a abrazarlas con ternura, como quien acoge a un niño asustado, sabiendo que también pasarán. Esta actitud de ternura hacia nuestro propio sufrimiento es ya una transformación profunda. El dolor, cuando se integra en el camino espiritual, se convierte en maestro de sabiduría, de compasión, de fortaleza. Nos enseña que somos más resilientes de lo que pensábamos, que podemos encontrar luz en medio de la oscuridad, que la vida tiene un sentido más amplio del que imaginábamos. Nos muestra que no somos víctimas, sino aprendices en una escuela más grande. Y nos recuerda que cada herida puede ser transformada en fuente de sanación, no solo para nosotros, sino también para el mundo. La vida, desde la mirada budista, no es una línea recta hacia la felicidad sin obstáculos. Es un sendero lleno de curvas, de ascensos y descensos, de momentos de luz y de sombra. Pretender eliminar el dolor sería negar la vida misma. Lo que podemos hacer es aprender a caminar con él, a transformarlo en aliado en lugar de enemigo, a descubrir en cada dificultad una oportunidad de despertar. Ese es el verdadero milagro, no eliminar el sufrimiento, sino convertirlo en camino hacia la libertad.
Cada persona tiene en sus manos esa posibilidad. No importa cuán grande sea la herida, siempre puede transformarse en aprendizaje. No importa cuán oscura sea la noche, siempre puede abrirse al amanecer. No importa cuán profundo sea el dolor, siempre puede convertirse en compasión. Esta es la esperanza que el budismo nos ofrece, que ningún sufrimiento es inútil, que cada dificultad trae consigo una lección, que cada herida puede ser semilla de luz. El dolor es parte inevitable de nuestra historia, pero no tiene por qué ser nuestro destino final. Podemos caminar más allá de él, podemos transformarlo, podemos dejar que se convierta en maestro. Y cuando lo hacemos, la vida entera cambia de color. Lo que antes era motivo de desesperación se vuelve oportunidad. Lo que antes parecía condena se convierte en camino. Lo que antes nos rompía nos hace más completos. Así, la transformación del dolor en camino espiritual es la enseñanza última. No hay herida que no pueda abrirnos a la sabiduría. No hay dificultad que no pueda enseñarnos algo. No hay sufrimiento que no pueda convertirse en puerta hacia la libertad. La clave está en nuestra mirada, en nuestra disposición, en nuestra práctica. Y cuando damos ese paso, cuando dejamos de huir y empezamos a aprender, descubrimos que incluso en medio del dolor más grande, siempre hay un camino hacia la paz. Si estas reflexiones te han acompañado y deseas seguir profundizando en este viaje espiritual, te invito a suscribirte al canal. Con tu apoyo podremos seguir compartiendo enseñanzas que transforman el dolor en luz y nos acercan a la verdadera libertad interior.